áridos de nuestra vida. 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 Queremos agradecerte por lo que conquistaste al resucitar al tercer día. Tenemos la confianza, la convicción que venciste al peor de los enemigos que como consecuencia del pecado entró a este mundo, la muerte, Señor. Y ahora tenemos la convicción que si has postrado a todos nuestros enemigos, a tus enemigos, a tus pies, también, Señor, conquistaste la enfermedad, conquistaste cualquier tipo de dificultad, Señor, al coronarte como Rey. Y esa es la confianza que tus hijos expresan a través de estas peticiones de oración. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque esa es la fe que ellos ponen en ti. Y tú no vas a dejar avergonzados a aquellos que esperan una respuesta de parte tuya. Te pido, Señor amado, que toda enfermedad sea deshecha. No importa qué enfermedad sea. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Reprendemos la enfermedad. Reprendemos el cáncer, Señor. Reprendemos cualquier tipo de enfermedad que acongoja la salud de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que tú des la fortaleza, que tú des el consuelo, la reconciliación, Señor. Oramos también para que nos entregues tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón como tierra fértil para que tu palabra pueda llevar fruto abundante. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Les invito a ponerse en pie. Y así de pie vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en la última ocasión, hermanos, iniciamos el estudio del capítulo número 4. Por lo que le invito a que ahí abra su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Vamos a leer del versículo 4. La palabra de Dios nos dice: como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida.
Amén, hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, en la última ocasión hicimos una breve introducción de cuáles fueron las razones históricas por las que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y ese abordaje que hicimos, hermanos, lo hicimos en diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel, comenzando por el mismo hecho de la separación que hubo del Reino Unido de Israel cuando se produjo la rebelión del Reino del Norte, o que se llegó a constituir como el Reino del Norte. Decíamos que en la medida en que el tiempo fue avanzando después de la división de la monarquía, la condición, hermanos, de rivalidad que existía entre judíos y samaritanos se fue pronunciando cada vez más, hasta que llegando a la época del Señor Jesús, la diferencia era totalmente irreconciliable. Pero decíamos, hermanos, que el Señor Jesús, en su ruta de Jerusalén hacia Galilea, se vio, hermanos, en la necesidad de pasar por Samaria, no porque fuese necesariamente el camino más corto, sino porque había un propósito divino que él tenía que cumplir. Por eso es que la semana pasada, o la última ocasión más bien, considerábamos ese hecho, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y al llegar al territorio samaritano, él llegó específicamente, hermanos, a un pueblo llamado Sicar. La Biblia nos dice que ese territorio de Sicar pertenecía a la región de Samaria. Hasta el momento, hermanos, no se sabe a ciencia cierta dónde específicamente se encuentra ese territorio llamado Sicar, que Jacob, el patriarca, le había concedido a su hijo José. Lo que resulta interesante de esa precisión o de esa locación geográfica que el evangelista nos presenta es que quien está escribiendo esto conoce muy bien el territorio de Samaria. Y llegamos a esa conclusión específicamente por las coordenadas que se nos da, porque nos dice que llegó a un pueblo llamado Sicar, pero dice que también, hermanos, en ese territorio de Sicar se encontraba el pozo de Jacob. Ahora quiero que usted note que al narrador bíblico, al evangelista, no le interesa tanto resaltar el territorio de Sicar, sino que a lo que le da más realce es a lo que esta traducción, la Nueva Versión Internacional, llama el pozo de Jacob. Ahora, cuando se habla de pozo, nosotros, hermanos, tenemos una idea específica en Occidente de lo que es un pozo, que es muy distinto al concepto de pozo que se tenía en Medio Oriente. Para nosotros el pozo, hermanos, es una especie de agujero, ¿verdad?, que se ha hecho en la tierra, y alrededor de ese agujero en la tierra hay un pequeño muro de piedras normalmente, donde hay toda una estructura, donde hay una polea, y de donde a través de un balde uno puede extraer agua del pozo. Ese es el concepto que nosotros tenemos de pozo. Pero en Medio Oriente los pozos no eran así. Es más, hay traducciones de la Biblia que no llaman pozo a lo que acá la NBI llama pozo de Jacob, sino que lo que hace, hermanos y hermanas, es utilizar la palabra fuente de Jacob. Y esa expresión o esa forma de traducir la palabra pozo por fuente sería lo más cercano a la idea bíblica, porque en realidad, hermanos, lo que era como una especie de un pequeño estanque,
pero era un estanque muy profundo donde había que descender para extraer el agua, a diferencia de nuestros pozos actuales, ¿verdad? Donde a través de una soga y con el uso de una polea se puede extraer el agua hasta la superficie. En Medio Oriente no era así, había que descender algunas gradas como una especie de estanque para extraer el agua de ese lugar. Y por eso es que tiene mucho sentido que algunas traducciones de la Biblia, en vez de utilizar la palabra pozo, utilicen la palabra fuente. Y no es para menos, hermanos, que esos traductores utilicen esa palabra, porque al referirse a ese sitio, no como un pozo, sino como una fuente, eso, hermanos, ya coloca como el escenario de donde Jesús va a hablar acerca de la fuente que sacia toda la sed. Usted sabe que ese va a ser el tema, o uno de los temas que se van a abordar en este capítulo 4, cuando Jesús le señala a la mujer cuál es la fuente que calma verdaderamente la sed. Entonces hacen bien las traducciones, algunas traducciones de la Biblia, cuando en vez de referirse como pozo, traducen esa palabra más bien como fuente, la fuente de Jacob. Y eso, hermanos y hermanas, nos lleva también a otro momento, y es que cuando el Evangelio de Juan coloca este relato en una fuente, o vamos a utilizar la palabra que acá la NBI traduce y la Reina Valera, pozo, eso, hermanos, nos hace recordar a nosotros las historias del Antiguo Testamento, donde hubo sucesos importantes alrededor de un pozo o alrededor de una fuente. Esos pozos, hermanos, en Medio Oriente eran sitios donde se podían dar discusiones, conversaciones. Incluso esas discusiones podían llegar a reconciliaciones en esos sitios. Y la razón de por qué algunas discusiones se llevaban a cabo ahí en esos pozos o en esos estanques es por el simbolismo. Usted sabe que de un estanque o de un pozo se extrae el agua, y el agua es necesaria para la vida. Entonces la resolución de conflictos que se pudiese dar en ese sitio nos recuerda también de esa necesidad que tiene el hombre de encontrar solución a sus conflictos. Y acá, hermanos, encontramos a una mujer samaritana que tiene muchos conflictos personales, pero aparte de tener conflictos personales, tiene conflictos religiosos, tiene conflictos espirituales. Y es en ese pozo donde finalmente ella va a tener solución a todos esos conflictos. Piense por un momento, recordando nuevamente la historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, de los conflictos que tuvieron las hijas de Jetro o de Rehuel, que posteriormente llegó a convertirse en el suegro de Moisés. Fue en ese pozo donde finalmente se resolvió un conflicto que había entre los pastores que llegaban a los abrevaderos y Séfora, que también era pastora de su padre, cuidando las ovejas de su padre. Pero Moisés llega ahí a solucionar un conflicto. También, hermanos, en el pozo, o uno de los pozos que Isaac encuentra, o fuente que Isaac encuentra, sabemos que también se resolvió otro conflicto. Entonces, cuando el Evangelio de Juan nos lleva a la fuente de Jacob o al pozo de Jacob, estamos encontrando a un Jesús que se va a encontrar con una mujer que tiene muchos conflictos. Y eso, hermanos y hermanas, también nos lleva a otra conexión, porque usted recordará que cuando Abraham envía a su criado a buscarle novia o esposa más bien a su hijo Isaac,
es en un pozo donde finalmente encuentra a la que llegaría a ser la mujer o la esposa de Isaac. Pero nuevamente es en la fuente o en el pozo donde se va a solucionar un problema que uno de los descendientes de Abraham tenía, que era su hijo Isaac, que no se había casado. Pero es ahí, en esa fuente, en ese pozo, donde el Señor va a solucionar el conflicto o la necesidad de Abraham de conseguirle esposa a su hijo. Y otro detalle importante es que cuando finalmente el criado de Abraham encuentra a Rebeca, usted recordará que después de que él finalmente se presenta ante ella, la Biblia dice que Rebeca sale corriendo a la casa de su madre y les dice a ellos: miren, yo he encontrado a este hombre que me ha dicho esto, esto y lo otro, pero va a comunicárselo a su familia con gran alegría, con gran entusiasmo. Así lo hace Rebeca. De igual manera vamos a encontrar a la mujer samaritana, que después de que ha encontrado solución a su conflicto, va de la misma manera al pueblo de Samaria a decirle: vengan a ver, yo he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahí, hermanos y hermanas, encontramos una verdad profunda, porque ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Como aquel siervo de Abraham que intencionalmente salió a buscarle esposa, la esposa perdida a Isaac. Por eso, porque fue con esa intención de encontrarle la esposa perdida a Isaac, perdida y encontrada en ese pozo. Pero también así Jesús, de manera intencional, fue a buscar a una mujer samaritana que estaba perdida en sus conflictos, y la fue a encontrar para darle esperanza y una nueva vida. Pero otro detalle interesante que usted lo va a encontrar como un paralelo entre este relato del capítulo 4 de Juan y la historia del Antiguo Testamento, y es que así como Rebeca había salido al pozo como era su costumbre, sin imaginarse que ese encuentro con el criado de Abraham le iba a cambiar la vida para siempre. De ser una muchacha campesina, ahora se iba a convertir en la esposa de un hombre millonario. Pero Rebeca, hermano, salió ese día como cualquier otro día a sacar agua del pozo o de la fuente. La mujer samaritana también, como era su costumbre, salía todos los días al pozo para calmar su sed física, sin darse cuenta que ese día su encuentro con Jesús también le cambiaría la vida para siempre. Entonces usted puede ver, la mujer samaritana y el suceso en el pozo tiene muchas similitudes con los relatos patriarcales del Antiguo Testamento. Uno podría decir, hermanos, que ese encuentro que tuvo Rebeca, por ejemplo, con el criado de Abraham, ya le dije, le cambió la vida para siempre. Pero también el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús le cambió la vida para siempre. Y eso nos deja a nosotros una importante lección. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos la idea que nosotros venimos a Él, y no fue así. Es Él el que vino a nosotros. Nosotros no nos dimos cuenta. Pero que ese día Jesús haya venido por nosotros, ese día, hermanos, nos cambió la vida para siempre. Fue el momento en el que nuestros conflictos personales, emocionales, espirituales, finalmente encontraron la solución.
Por eso es que nosotros cantamos ese coro, ¿verdad? Tan viejito, pero que dice una gran verdad. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Fue ese día que para nosotros era un día más. Un día lleno de problemas, un día lleno de dificultades, un día que no tenía nada de extraordinario. Yo no sé cómo fue su momento de conversión. Usted quizás vino a la iglesia por curiosidad o por compromiso con la persona que lo invitó, o llegó a la célula, no sé, porque quizás era un pariente cercano que lo había invitado a la casa de él, pero usted creía que era una visita normal, sin mayores elementos especiales. Pero esas citas que uno no piensa, que uno no se imagina, son las que Dios utiliza para encontrarnos. Y por eso es que Jesús fue a Samaria para encontrarse con esa mujer en la fuente de Jacob, para darle solución a los conflictos que esa mujer tenía. Porque tenía conflictos personales, tenía conflictos espirituales, y todos los días iba a la fuente de Jacob a tratar la manera de calmar su sed. Dice el versículo número 6, en la segunda parte: Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Y dice que era cerca del mediodía. Esto es interesante, hermanos, que se nos hable de que Jesús estaba fatigado en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es un escrito de cristología alta. Decimos que es un escrito de cristología alta porque el Evangelio de Juan resalta más la naturaleza divina que la humana, a diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, que es de cristología baja, donde se expresan con mayor frecuencia los aspectos humanos de Jesús. Pero en el Evangelio de Juan se resaltan más los aspectos divinos de su naturaleza. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio de Juan es un libro, es un texto del Nuevo Testamento de cristología alta, acá se nos menciona en el verso 6 que Jesús llegó fatigado del camino, con lo que se está mencionando, hermanos, su humanidad. Ahora vea lo que dice: Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. En vez de decir pozo, vamos a decir fuente. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto a la fuente, que más adelante se va a identificar que es la fuente de Jacob. Entonces, ¿qué encontramos ahí? En ese versículo 6 lo que encontramos es dos fuentes. La fuente de Jacob, a la que la mujer samaritana iba todos los días y seguramente al mediodía, y hoy se llega a sentar junto a la fuente de Jacob, la fuente de vida eterna, que es el Señor Jesús. Entonces usted puede ver, hermanos y hermanas, que ahí, hermanos, en esa fuente, en ambas fuentes, si la mujer quiere resolver sus conflictos espirituales, emocionales, espirituales, ella va a tener que decidir de qué fuente va a tomar. De la fuente de Jacob, que representa las tradiciones de los samaritanos, los conceptos religiosos, sus prejuicios, o si va a decidir beber de la fuente que, como dice la Escritura, brota para vida eterna. Cuando nosotros también nos encontramos, hermanos y hermanas, frente a ese camino, usted va a notar que esas dos fuentes también se nos revelaron a nosotros. La fuente de Jacob, que es el símbolo del esfuerzo humano, porque la mujer tenía que ir todos los días a la fuente de Jacob
para calmar medianamente su sed física. Pero cuando volvía a tener sed, tenía que volver a ir el otro día y hacer el mismo esfuerzo. Pero ¿quién hacía el esfuerzo de sacar agua? Era ella. Ahora, hermanos y hermanas, al lado de la fuente de Jacob está la fuente de vida eterna. Y en la fuente de vida eterna, que es Jesús, la mujer no tiene que hacer ningún esfuerzo para sacar de esa agua. Solamente tiene que pedirla. Ya vamos a ver más adelante cómo Jesús se lo va a decir. Lo que se pone, hermanos, en relieve en este pasaje es que hay una fuente de agua que calma de manera permanente la sed del hombre frente a sus conflictos. Pero hay una fuente de agua que calma de manera temporal, y eso es la religión. La religión, hermanos, representada en la fuente de Jacob o en el pozo de Jacob, son los esfuerzos humanos por tratar la manera de calmar la sed de manera temporal. ¿Cuánta gente no hay que va a los pozos de Jacob, representados en la religión, y que calman su sed el momento en el que llegan ahí? Se sienten bien, sienten que en sus conciencias están tranquilas, pero es saliendo de ahí, vuelve otra vez la misma insatisfacción, vuelven otra vez los mismos dolores de la vida. Y es algo, hermanos y hermanas, de nunca acabar. Pero nosotros que hemos bebido de la fuente de vida eterna, estamos plenamente satisfechos en Él, que es la fuente que calma nuestra sed. Amén, hermanos. Entonces usted puede ver que en ese versículo 6 se menciona eso, dos fuentes: la fuente de Jacob y la fuente representada en Jesús. Pero hay otro elemento importante que se destaca en este pasaje y que también, hermanos, tiene su referencia en el Antiguo Testamento. Allá, hermanos, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de los beneficios que tuvo el pueblo de Israel cuando anduvo peregrinando en el desierto. Y si usted me acompaña a Primera de Corintios capítulo 10, usted va a entender otro elemento al que se va a hacer referencia acá, y por qué identificamos a Jesús como la fuente de agua de vida eterna, y que ya desde el Antiguo Testamento se nos venía hablando acerca de Él. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1, vea lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y vea lo que dice el verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que dice, que los seguía. Esa fuente los andaba siguiendo a ellos para calmar su sed en el desierto. ¿Y cuál era esa fuente que los seguía? Ahí lo dice Pablo: y la roca era Cristo. Mientras ellos andaban peregrinando en el desierto, la fuente de vida, la fuente de agua de vida, los andaba siguiendo para calmar su sed. Pero ¿de dónde es que saca Pablo esta idea de que la fuente espiritual los seguía y que esa fuente era Cristo? Bueno, vamos a Números, y ahí vamos a encontrar, hermanos, que esto no es un invento de Pablo. Ya en el Antiguo Testamento
hay una referencia acerca de Cristo. Vea lo que dice Números, capítulo 21, versículo 16 al 18. ¿Lo tienen, hermanos? Números 21, 16 al 18. Y vea lo que dice: de allí continuaron hasta ver, oiga esto, el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Es Dios el que está diciéndole a Moisés: reúne al pueblo, que yo les voy a dar agua. Ve lo que dice el verso 17. En esa ocasión Israel entonó este cántico: que brote agua del pozo, canten en su honor. Hermano, ¿quién es aquel que va a cantar en honor de un pozo, de una fuente de agua? Nadie en su sentido común lo haría, especialmente Israel. Pero acá dice que cantaron un canto a ese pozo. No está hablando, hermanos, de un pozo literal, sino que la figura que se está utilizando es en referencia a Dios, quien fue el que les dio el agua. Por eso dice el 17: en esa ocasión Israel entonó este cántico: que brote agua del pozo, canten en su honor. Pozo que cavaron los príncipes y que los nobles del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. Entonces vea que Pablo hace la relación de que Cristo es esa roca que lo seguía, esa roca espiritual del cual salía fuente de agua de vida. Pero entonces hágase la pregunta, y ahí usted va a notar la conexión con el pasaje de Juan: ¿quién les dio ese pozo o esa fuente a Israel en el desierto? ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio, hermanos? Ahí lo dice, hermanos, lo leímos en Números: Dios les dio a beber. Entonces se está hablando de dos cosas en Números, y Pablo lo retoma en su carta a los Corintios: que fue Dios el que les dio agua a ese pueblo apesadumbrado en el desierto. Dios les dio como regalo y como fuente de agua. Ahora usted va a entender una palabra de Jesús, y es cuando Jesús le va a decir a la samaritana: si supieras lo que Dios puede darte. Si supieras lo que Dios puede darte. Y Jesús va a hablar más adelante: Dios te daría una fuente que brota para vida eterna. Entonces el Evangelio de Juan está refiriendo dos cosas. Jesús está entregando a la mujer como don de Dios para que calme la sed de sus conflictos personales, para que calme su sed de la marginación que ha vivido, y ya vamos a ver eso. Pero, hermanos y hermanas, también se le había ofrecido otra fuente a la mujer samaritana. Y vea esto. Si usted me acompaña al verso 12, no lo leímos, lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero vea, hermano, lo que le dice la mujer samaritana: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? La mujer le está diciendo: ¿eres tú mayor que Jacob, que nos dio este pozo del cual hemos bebido y siempre hay que venir todos los días? Entonces ahí encontramos nuevamente, hermanos, que Jesús le está diciendo a la mujer: yo soy el don de Dios para tu vida.
Y yo soy el agua. Bueno, se lo va a decir más adelante. Yo soy el agua que va a calmar tu sed para siempre. Pero para beber de mi agua vas a tener que dejar de beber. Metafóricamente hablando, vas a dejar de beber del agua del pozo de Jacob, que representa la religiosidad, los prejuicios de esta mujer. Ahora, hermanos y hermanas, ahora usted que ya tiene ese escenario establecido, usted ahora entiende por qué en este pasaje se le da más importancia al pozo que a Sicar. Porque lo que el Evangelio de Juan quiere presentar es: la mujer tiene dos fuentes, pero solo puede tomar de una. No puede tomar de dos fuentes. O toma de la fuente de Jacob, que simbólicamente la ha invitado a ir todos los días. Y un detalle interesante que encontramos, hermanos y hermanas, es que ¿a qué hora llegó Jesús al pozo de Jacob? Al mediodía, a la hora más caliente. Pero piense esto, por favor: ¿por qué la mujer samaritana iba al mediodía a traer agua del pozo de Jacob, siendo que la costumbre de las mujeres era ir o bien temprano en la mañana o en la tarde noche? ¿Por qué la mujer va a la hora más caliente? Es que nadie sale al mediodía. ¿Y por qué el pozo está solo? Porque ahí no hay nadie más, ahí solo está Jesús y la mujer samaritana. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la mujer? ¿Es que la mujer era la gana, que no se quería levantar temprano? No, hermanos, es que nadie se quería juntar con una mujer de ese tipo. Una mujer que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido. Nadie se quería juntar con esta mujer. Pero Jesús, de manera intencional, va a buscar a esta mujer que nadie quiere. Y esta mujer, hermanos y hermanas, ha tratado la manera de encontrar solución a sus conflictos en las abundantes relaciones que ha tenido con distintos hombres. Y una y otra vez va a beber de la fuente de Jacob a través de una relación, y luego de otra relación con otro hombre, y luego de otra relación con otro hombre. Y cada vez esa mujer samaritana se siente más vacía. Cada vez esa mujer samaritana se siente más sola, porque sigue bebiendo de una fuente que no calma su sed. Y ahora Jesús, hermanos, llega ahí para decirle a la mujer: oye, mujer, si sigues en esta ruta, nunca vas a lograr calmar tu sed, porque estás llenando tu sed con muchas cosas, pero nada de eso va a calmar tu sed. Yo he venido acá para darte agua de vida, y esa agua de vida es el Señor Jesús, hermanos y hermanas. Amén. ¿Sabe algo? Ya le dije, ninguna mujer se quería acercar a la mujer samaritana. Ir al mediodía habla de la sed que aquella mujer tenía. Una sed que, aunque física, también reflejaba su sed espiritual. Y Jesús, hermanos y hermanas, siente la sed del pueblo reflejado en esa mujer despreciada. Una sed que no es simplemente material, sino que adquiere su valor metafórico, como la sed que tenemos de Dios. El Señor, a través del profeta Amós, él dijo:
vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país. Y no será hambre de pan ni sed de agua, decía el profeta Amós, sino que será hambre y sed de mi palabra, de mi presencia. ¿Sabe? Mucha gente no sabe, como la mujer samaritana no sabía, que tenía esa necesidad, esa sed de Dios. Y que, como ya le dije, esa mujer samaritana había llenado esa sed, había intentado llenar esa sed con hombres, con religiosidad, pero nada de eso había calmado su sed. Pero ahora Jesús le está diciendo: mira, ¿sabes de qué vas a tener necesidad? Vas a tener necesidad de una auténtica agua. Ahora, yo solamente le he planteado el escenario. Ahora veamos la historia, cómo se dio. Vemos, hermanos y hermanas, que Jesús toma la iniciativa. Y veamos lo que dice el versículo número 8. Bueno, del 7 leamos. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua. El pozo estaba solo. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Y dice que sus discípulos en ese momento habían ido a comprar comida. Entonces Jesús estaba solo con la mujer. Hermanos, vamos a notar algo. Y es que Jesús va a comenzar la conversación con esa mujer a partir de una necesidad. Dice el verso 9: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? En primer lugar, lo que notamos ahí es que Jesús, al intentar evangelizarla, se pone en una condición de igualdad con la mujer. Jesús está fatigado y necesita agua de la fuente o del pozo de Jacob. La mujer también necesita agua, y por eso es que va al mediodía a la fuente de Jacob. Pero lo que la mujer no sabe es cuál es su verdadera necesidad. Esto a nosotros, hermanos y hermanas, nos da una pauta de cómo nosotros debemos de evangelizar a los perdidos. Y es que en primer lugar Jesús no se coloca, en primer lugar Jesús toma la iniciativa. Él va intencionalmente a buscar a esa mujer a esa hora del mediodía. Nosotros también tenemos que entender algo: que si vamos a ganar a los perdidos, no piense que la gente va a venir sola a la iglesia, no piense que van a llegar solos a la célula. Usted tiene que irlos a buscar al mediodía a esos pozos. En segundo lugar, Jesús comienza la conversación, pero Jesús no se pone en una condición de superioridad, y lo era. Jesús era superior a la mujer, pero Jesús no se pone en un nivel de superioridad, sino que se pone en un nivel de igualdad. La mujer tiene sed del agua física y Jesús también tiene sed. Si nosotros queremos llegar a los perdidos, tenemos que ponernos también en ese nivel. ¿Sabe por qué muchos cristianos no tienen éxito en la evangelización? En primer lugar, porque no toman la iniciativa, pero en segundo lugar, porque muchas veces nosotros, hermanos, no nos ponemos en un plano de igualdad con el incrédulo, sino que nos ponemos en un nivel de superioridad y nos vemos como personas acabadas, gente que tiene matrimonios perfectos, hijos perfectos, que tenemos la vida resuelta. Y usted sabe, hermanos y hermanas, que eso no es así. Como yo se los he dicho en otras ocasiones, la iglesia no es un museo de santos. Esto no es un museo de santos, hermanos, de gente acabada. Este es un hospital del alma donde viene la gente enferma. Este es un lugar donde viene la gente con problemas. Este es un lugar donde viene la gente, hermanos, con necesidad. Todos acá estamos en un proceso en el que Dios está trabajando todos los días con nosotros. ¿Con cuántos el Señor está trabajando? Amén. Yo le digo esto
Porque hay gente que le va a decir a usted: yo quisiera ir a su iglesia, pero yo creo que nunca voy a llegar a ser como usted es. Y usted ahí tiene que ser muy honesto y ponerse en esa condición de igualdad. Es que mire, yo soy igual o era peor quizás, y estoy todavía en una situación de proceso en el que Dios me está restaurando. Acá, hermanos, no viene gente perfecta. Aquí no viene gente perfecta, ni el que les predica es perfecto. Nadie es perfecto. Pero hay uno que nos está perfeccionando a través de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces la gente necesita oír esa esperanza. La gente necesita escuchar esa esperanza. Y Jesús se pone en una condición de igualdad. Mujer, tú necesitas de esta agua física para calmar tu sed, y yo me encuentro fatigado, también necesito de esa agua. Y aprovecha la conversación: dame un poco de agua para beber. Pero hermanos, que Jesús se estuviera acercando a esa mujer para hablar con ella era algo inadmisible. En primer lugar, no se veía bien que un hombre hablara con una mujer. Y peor si era samaritana, porque los judíos veían a los samaritanos como gente inmunda, como gente sucia. Y de las mujeres samaritanas ya no se diga. Imagínense que había un rabino judío que en uno de sus escritos él decía que la mujer samaritana, desde que nace, pasa menstruando toda la vida. Desde que nace hasta que muere, menstrua siempre, decía este rabino. Una gran ignorancia. Pero usted sabe que la menstruación, según la ley de Moisés, era una condición de inmundicia que tenía la mujer. Entonces decía: la mujer samaritana es inmunda siempre. Entonces viene Jesús y se acerca intencionalmente a una mujer a la que habían considerado inmunda, y le está pidiendo un favor: que le dé agua de ese pozo. Y vea lo que dice el verso 9: los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Pero Jesús aquí está rompiendo la norma. ¿Por qué? Porque si Jesús tomaba agua en un instrumento que había sido usado por un samaritano, y peor por una mujer, Jesús quedaba ceremonialmente impuro. Pero a Jesús no le importa la norma religiosa. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y por eso es que nosotros decimos, hermanos y hermanas, que el Señor metió su bella mano en el lodo cenagoso y de ahí nos sacó para sentarnos en lugares celestiales. Al pensar, hermanos, en nuestros pecados, en nuestra vida vieja, eran cosas muy inmundas. Pero el Señor no tuvo reparo. Él se acercó a nosotros. Y la mujer le hace una pregunta: ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío, yo soy samaritano. Tú eres de los que se creen muy santos y nos consideran a nosotros muy pecadores, muy sucios, muy inmundos. Uno pensaría: Dios no se va a acercar a una persona así. Y ya vamos a ver, hermanos, era una mujer que tenía una vida sexual desordenada. Pero Jesús intencionalmente se acerca a ella para mostrarle su compasión y darle Él del agua que brota para vida eterna. Y como la mujer le sale a la defensiva y le dice: ¿cómo es que tú te atreves a pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Vea lo que dice el verso 10. Jesús le contestó: ay, mujer, si supieras lo que Dios puede dar. Y quiero que preste atención a esa frase: si supieras lo que Dios puede dar. No está diciendo si supieras lo que Dios puede venderte, si supieras lo que Dios te puede dar a cambio de. No, Dios te lo da y te lo da gratis. Te lo da por gracia. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él
Y Él no te daría agua que te dejaría insatisfecha a la vuelta de un poco de tiempo, sino que te daría agua que brota para vida eterna. Jesús le está diciendo: mira, si has escuchado de mí, yo soy la roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto durante esos 40 años, y yo calmaba la sed de mi pueblo. Yo soy aquella roca eterna, inconmovible de los siglos, a la que el pueblo de Israel comenzó a expresar su gratitud a Dios por esa fuente de agua que calmó su sed en el desierto, y a la que Pablo va a decir más adelante: esa roca espiritual que lo seguía era Cristo. Soy yo. Mi agua, mujer, no te va a calmar la conciencia por un ratito, no te va a hacer sentir bien por un ratito. Mi agua va a calmar tu sed para siempre. Hermano, yo no sé si esa fue su experiencia, porque nosotros no tenemos necesidad de ninguna otra cosa, de ningún otro aditivo, más que de la presencia de Jesús en nuestra vida. Tener a Jesús es tenerlo todo. Eso, hermanos, si supieras lo que Dios puede darte. Y Dios también le dice hoy a los amigos esta noche: si tú supieras de lo que te estás perdiendo, y que la persona que está a tu lado y que te trajo aquí a la iglesia ya disfruta, si supieras lo que Dios puede darte. Hermanos, Dios siempre nos sorprende. Dios siempre nos da más abundantemente de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pero usted tiene que decidir si quiere seguir bebiendo de la fuente de Jacob, que es la fuente de su esfuerzo personal, la fuente de la religiosidad, o si quiere beber del agua de vida eterna, que es Jesús, y Él ofrece esa agua de manera gratuita. Por eso, estimado amigo, estimada amiga, si supieras que esta no es una reunión cualquiera, si supieras que este no es un momento cualquiera, si supieras que acá está el dador de la vida, tú le pedirías agua esta noche y arrepentido clamarías: Señor, calma mi sed. Sed que no ha podido llenar ni el dinero, sed que no ha podido llenar las mujeres, sed que no ha podido llenar, hermanos, los logros humanos. Llega un momento en la vida en que el hombre, por más reconocimiento, por más mujeres, por más plata que tenga en la bolsa, se siente miserable, se siente vacío, porque sigue bebiendo del pozo de Jacob, del pozo de los esfuerzos humanos. Pero se necesita beber del agua de vida eterna para calmar totalmente la sed. Usted y yo no podemos tener nada en la bolsa. Usted y yo podemos pasar un mal momento. Usted y yo podemos ser ignorados por la gente de sociedad. Pero si el Señor Jesús está en nuestra vida, lo tenemos todo, hermanos y hermanas, y estamos más que satisfechos con eso. Por eso la invitación esta noche para los amigos es: tienes que decidir, porque ya lo dije, en los pozos se llegaban a resolver los conflictos, como se resolvió el conflicto de las hijas de Jetro cuando Moisés llegó, como se resolvió el conflicto de Abraham al buscarle una mujer a su hijo Isaac. Pero ahora también tú te encuentras frente al pozo del agua de vida eterna. Jesús, ese manantial de agua que nunca se seca, que nunca se acaba. Todas las fuentes humanas un día se agotan. Mientras tú tengas dinero, la gente estará contigo. Mientras tengas reconocimiento, la gente te aplaudirá. Pero una vez se acabe eso, te vas a quedar solo. Pero con Jesús nos puede dar la espalda a nuestra familia. Con Jesús podemos vivir, hermanos y hermanas, en la peor de las condiciones,
pero Él nunca nos dará la espalda. Él siempre calmará nuestra sed. Él siempre calmará nuestra sed, porque es una fuente de agua de vida que brota para vida eterna. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos bebido de esa agua? ¿Cuántos hemos bebido de esa agua? Pues esa es la invitación a los amigos esta noche. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Entre el pozo de Jacob y Jesús hay una diferencia de los donantes. Jacob donó ese pozo a sus descendientes, pero eso no calmaba la sed completamente. El Padre dio la fuente de agua de vida en Jesús, y eso sí calma la sed de manera permanente. Esta noche quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo, que quieren calmar su sed. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie y vamos a orar por usted. Usted quiere entregarle su vida a Cristo, y extiendo el llamado para aquellos que desean reconciliarse con el Señor. ¿Tú quieres calmar la sed que tienes? Solo Jesús lo puede hacer. Pero mientras sigas bebiendo de la fuente de tus esfuerzos humanos, vas a seguir más sediento y más sediento y más sediento. Pero si decides tomar del agua de vida, que es Jesús, vas a calmar tu sed para siempre. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? Venga, pase. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie, queremos orar por usted. Vamos a orar entonces, hermanos, pero que Dios nos ayude a tener la iniciativa de Jesús, que en la hora más calurosa del día vayamos y busquemos a aquellos que son marginados, que nadie quiere, que todos desprecian, porque andan buscando calmar su sed. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y has calmado nuestra sed. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque estamos plenamente satisfechos en ti y confiamos en tu amor, Señor. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, Señor, sino de lo mucho que tú nos das. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. A ti sea toda la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan fuertes aplausos al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Pueden pasar nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Y por qué no tratamos de cantar este coro?